Vamos con nuestra primera entrevista. Está junto a nosotros a través de videollamada la doctora Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un gusto poder saludarles y poder tener este espacio con ustedes. Saludos a toda la provincia de Santo Un Domingo. tema que preocupa, no de ahora, sino ya desde hace algún tiempo, pero que se ha venido agravando en estos últimos meses, es la situación carcelaria. Hay muchos conceptos, ¿no? Hay algunos que dicen que se necesita dinero, hay algunos que dicen que se necesita una organización dentro de los centros de rehabilitación social, centros de rehabilitación social para una buena rehabilitación, valga la redundancia. ¿Cuáles son los análisis o cuáles son los temas que usted cree que se deberían ir ajustando y por qué el tema de rehabilitación en nuestro país se ha venido cayendo a pedazos, se podría decir? Mira, yo creo que ya varias instituciones y organismos de derechos humanos, organismos internacionales como el Sistema Interamericano y la CIDH que estuvieron justamente aquí para, a propósito de las masacres y de las matanzas que hemos visto en el último año, en los últimos años, han determinado ya el diagnóstico. Los expertos también ya lo han dicho y en base a nuestra experiencia hemos determinado cuál fue la causa y qué es lo que inició esto. Esto inicia a partir del 2018, cuando deciden eliminar el Ministerio de Justicia, desmantelar toda la institucionalidad, toda la infraestructura, toda la política que había del tema de rehabilitación. Y el CRS, el Centro de Rehabilitación de Santo Domingo, no era la excepción, porque obviamente estaba también bajo una coordinación zonal, además del propio ministerio, que tenía personal trabajando a cargo específicamente de los centros de esa zona. Actualmente, cuando se elimina el ministerio y se le baja de categoría a una secretaría como el SNAI, que no tiene ninguna capacidad, como hemos visto y como se ha demostrado hasta ahora, de respuesta, de disminución de violencia y mucho menos hablemos de rehabilitación. Entonces ahí empieza la debacle y eso no hay a dónde irse porque las estadísticas y los números son clarísimos. Si usted compara el número de muertes y asesinatos dentro de los centros hasta antes del 2017 y a partir del 2018, la brecha de diferencia es gigante, hasta tener al de 400 personas que han sido asesinadas al interior de los centros penitenciarios, donde el Estado tiene exclusiva responsabilidad por la tutela de los derechos de estas personas, que más allá de haber cometido un delito, no han dejado de ser personas. Mire, yo soy madre de familia y me ha desgarrado ver la desesperación de las madres justamente tras la masacre que se dio en CRS Santo Domingo, cómo clamaban por los cuerpos de sus hijos y el Estado sin una respuesta clara y sobre todo todavía sin dar una solución integral para evitar que esto siga pasando en otros CRS. La respuesta han sido aisladas con los estados de excepción, los estados de emergencia, culpando a la función judicial por el tema de traslados, culpando a la Corte Constitucional, culpando a autoridades anteriores. Eso la ciudadanía no quiere, no es lo que quiere escuchar. La ciudadanía quiere saber cómo se va a enfrentar una situación tan grave como lo que ha venido sucediendo en el sistema penitenciario. Entonces, como le decía, ya los expertos y los mismos organismos de derechos humanos a nivel interamericano han solicitado y han recomendado que se fortalezca la institucionalidad y el trabajo coordinado de todo el aparataje estatal, porque aquí no puede ser solamente la respuesta desde un eje del gobierno. Tiene que haber una respuesta coordinada de todo el aparataje estatal, incluida la función judicial, incluida la función legislativa. Y mire, para poner un ejemplo, el CRS Bellavista tenía toda una política de rehabilitación. Recuerde usted que el CRS Santo Domingo fue conocido a nivel nacional e internacional por su proyecto de radio, donde los privados de libertad incluso fueron reconocidos y premiados. Había todo un proceso de capacitación, de difusión, de Corabe, me recuerdo el nombre del proyecto, tenía también un
criadero de tilapias que era conocido también por el trabajo de inclusión que se hacía dentro de ese centro, y obviamente los ejes educativos, varios privados de libertad se graduaron estando detenidos en el CRS de Santo Domingo. Entonces todos esos ejes de rehabilitación hoy por hoy no existen. Por otro lado, el control ya no lo tiene el Estado, claramente lo tienen los privados de libertad. Se elimina la política de rehabilitación, se disminuyen los recursos, se despide funcionarios que manejaban el sistema, y obviamente eso es aprovechado por ciertos cabecillas de las bandas que, como usted puede ver en Santo Domingo específicamente, han permitido el ingreso de armas de alto calibre, granadas, metralletas y todo un arsenal de armamento que obviamente no entra por otro lado que no sea la puerta, y con complicidad de ciertas autoridades que están a cargo de los filtros de ingreso. Entonces creo que es necesaria una autodepuración del sistema, porque obviamente el tema de la corrupción es innegable, lo ha dicho incluso la Comisión Pacificadora, pero también complementar y capacitar debidamente a los funcionarios que están a cargo de la seguridad de los centros. Eliminaron la escuela de formación penitenciaria, y hoy por hoy la primera recomendación que acaba de dar la Comisión Pacificadora en una de las entrevistas que escuché es que se cree una escuela de formación penitenciaria, cuando esto ya existía. En el 2015 inauguramos una escuela de formación penitenciaria y después ya incluso llegamos a graduar a la primera promoción de cerca de 400 agentes penitenciarios. Ahora esa inversión se perdió. La cerraron en el 2018 sin ningún conocimiento ni criterio técnico, y ahora la recomendación es volver a crear, es decir, ese tiempo, esos recursos, esas capacidades que se usaron en ese momento fueron desperdiciadas y fue dejado sin efecto toda la política que en su momento hubo, que capaz era perfectible, sin duda, pero el camino era continuarla porque venía dando resultados. No hemos visto jamás en la historia del sistema penitenciario tanta violencia como ahora. Nosotros, desde este espacio de comunicación, claro, hemos hecho observaciones en lo que tiene que ver a lo ocurrido en Santo Domingo, porque ya y conocemos el discurso del gobierno nacional en el tema de emergencias carcelarias, en el tema de estados de excepción, en el tema de que se van a invertir recursos en los centros de rehabilitación social donde han habido estas muertes. Ya pasó en Guayas, en Azuay, en otras ciudades, ahora acá en Santo Domingo, pero únicamente queda en discurso y la ciudadanía no ve una solución. Doctora, ¿desde cuándo los presos empezaron a tomar el poder dentro de los centros de rehabilitación social y no el Estado? Porque, ¿y cómo se hace para revertir esa situación? Es compleja, ¿no? Sin duda no es una situación fácil. Nosotros hasta el 2017 en el gobierno del presidente Rafael Correa, donde se actuó con voluntad, se asignó recursos y sobre todo hubo la voluntad política de transformar y de interesarse en esta población penitenciaria que hoy parecería ser la última rueda del coche, ¿no? Porque ni siquiera se limpió prontamente todo lo que quedó de ese evento de muerte y tragedia dentro del CRS Santo Domingo. Muchos periodistas se quejaban de que los olores eran realmente nauseabundos por el tiempo que dejaron eso ahí sin limpiar. Entonces eso, por decir lo mínimo, ¿no? Eso denota indolencia y sobre todo falta de voluntad en poder mejorar las condiciones de estas personas que, según la Constitución, tienen derecho a que sus derechos sean justamente garantizados por parte del Estado. Entonces, en este sentido, como vuelvo y repito, los controles se relajaron porque la política se desmanteló, porque ya no había justamente por ejemplo, incluso varias veces en Santo Domingo nos reunimos dentro de la mesa de justicia, que era un espacio de coordinación con los otros funciones del Estado. Recuerde usted que parte también de la incomodidad, de la violencia dentro de los centros nace por el tema del hacinamiento, y el hacinamiento puede generarse primero por no tener una política para ir manteniendo los índices bajos de hacinamiento, y estos son
a poder atender a tiempo los beneficios penitenciarios, privados de libertad con menor peligrosidad, que ya han cumplido un tiempo detenidos y que sobre todo han demostrado buena conducta en ese tiempo de detención, tienen posibilidades, de acuerdo a lo establece la ley, a prelibertades, semilibertades y todos los beneficios que están establecidos legalmente. Otra es justamente ver y medir la aplicación de la ley. Cómo se está aplicando el tema de la prisión preventiva. ¿Hay un abuso? ¿No hay un abuso? Pero eso solamente se lo puede ver justamente cuando hay un trabajo coordinado entre las funciones del Estado. Y otro tema también muy, muy importante es justamente que cerca del 40% de la población penitenciaria que está detenida hoy por hoy no tiene sentencia. Es decir, que seguramente varias de las personas que murieron ni siquiera se ha determinado su responsabilidad. Posiblemente podrían haber sido declarados inocentes y sin embargo encontraron ya la muerte. Entonces yo creo que esto, como le decía, no es un tema de dar respuestas antojadizas, mediocres y sin ningún sustento o criterio técnico. Aquí no se trata de seguir buscando culpables, porque si nos ponemos a pensar en los culpables, también tendríamos que preguntar quién es el culpable de la crisis carcelaria, quién es el culpable del desabastecimiento de medicamentos a nivel nacional, quién es el culpable, por dar un ejemplo de lo que está pasando en el registro civil. Esto es un tema, digamos, que no es un tema aislado. Se siente la falta del Estado en varias aristas, justamente ejes de las políticas públicas. Y lastimosamente, este tema del sistema carcelario es la columna vertebral de la seguridad ciudadana. Mientras no se logre retomar el control de los centros, que como usted lo ha dicho, no es tarea fácil. Retomar el control no va a ser fácil. Nosotros sí teníamos y pudimos retomar el control de los centros justamente porque inauguramos nuevos centros penitenciarios, ampliamos la capacidad y sobre todo establecimos un modelo de gestión que es lo más importante. La seguridad de los centros es un eje vital para que funcione el sistema penitenciario, pero el otro eje es la rehabilitación. Si usted no da verdaderas posibilidades de rehabilitación a los privados de libertad, obviamente se empieza a generar esto, que los privados de libertad no tienen que hacer en la cárcel. Nosotros quisimos eliminar justamente esa política cero ocio y había todo un plan, y eso es lo que realmente indigna que sin ningún criterio, sin ningún conocimiento, se haya dejado sin efecto y que hoy estemos viendo con tristeza lo que sucede en nuestro país. Doctora Zúñiga, lo que pasa dentro de las cárceles es una radiografía de la situación que viven los ecuatorianos día a día en las calles. Sin duda, mire, como le decía, lo grave de la crisis carcelaria es que el sistema penitenciario es la columna vertebral también de la seguridad ciudadana. Si usted no tiene el control de los centros penitenciarios como Estado, obviamente también empieza a haber su repercusión en la falta de seguridad de los ciudadanos de a pie. Es decir, la inseguridad es el efecto primordial que genera justamente el que el Estado no tenga el control de los centros, porque los líderes de las bandas empiezan a manejar todo el tema delincuencial desde el interior de los centros. Para eso, el contrapeso de la rehabilitación es importante, número uno, porque lo más urgente ahora, después de que se logre retomar el control de los centros, establecer quiénes son los responsables, los cabecillas, los que están generando este nivel de violencia, es poder hacer su clasificación, es poder establecer el nivel de peligrosidad de los privados de libertad y en función de esa peligrosidad poder entonces establecer cuál es el plan de vida en mínima, mediana o máxima, pero que estén todos mezclados, que sean ellos los que dirigen los centros, que sean ellos los que dirigen quién come, quién no come, dónde duermen, si utilizan uniformes, si no utilizan. Obviamente ese desorden genera violencia, este tipo de privilegios para ciertos líderes de las bandas es justamente lo que genera esta ola de violencia, de desorden y sobre todo a pretexto de haber desmantelado y relajado todos los controles que en su momento había. El CRS de Santo Domingo estaba también en un proceso de transformación, se incluyeron varias cámaras, escáneres para su ingreso. Se hicieron algunas ampliaciones, pero obviamente eso no es suficiente si es que no hay un verdadero modelo de atención que, como vuelvo y repito, no está solamente desde el ala de seguridad. Ha sido un error desde que se creó el SNAI poner a la cabeza del sistema solamente al eje policial,
porque ellos no han sido formados para rehabilitar, ellos han sido formados para perseguir la delincuencia y no es posible que a ellos mismos les pongamos a cuidar a los privados de libertad. Entonces, eso está establecido también en los estándares internacionales y espero que pronto ya, sobre todo ante el clamor popular de las familias, de los privados de libertad y de la ciudadanía en general, se logre ya dar esta respuesta contundente, esta respuesta que debe venir, como le decía, de todo el aparaje estatal de una forma coordinada. Hay una máxima autoridad dentro del sistema penitenciario que es el organismo técnico. No sé si usted recuerda que antes se lo llamaba el Consejo Nacional de Rehabilitación Social. Eso no se ha eliminado, eso sigue vigente y en el Código Penal se llama organismo técnico. Pero lastimosamente hasta el día de hoy, después de lo que pasó en Santo Domingo, no hemos visto que haya habido una reunión, una mesa de coordinación de este organismo que se haya pronunciado justamente para dar soluciones integrales a lo que está pasando. Ojalá se lo haga, ojalá... Sí, siga, doctora. Ojalá se haga conciencia ya y sobre todo que se entienda que esto no se trata de buscar culpables, sino de dar una solución para evitar más muertes. Creo que sí, pues los ciudadanos y los ecuatorianos lo que necesitamos cuando elegimos a una autoridad es que ejecute acciones o políticas públicas en beneficio de la mayoría de ecuatorianos. Lo último, doctora, entonces, como conclusión, no únicamente se necesita plata, como siempre se dice por parte de los gobernadores de cada una de las provincias, sino que algo más, un trabajo planificado en el tema de rehabilitación, el tema de hacinamiento, el tema de justicia, únicamente plata entonces. No es solamente el tema de ingresos, sin duda es importante porque usted puede tener la voluntad, pero si no se asignan los recursos necesarios, no tiene los fondos para poder reparar, por ejemplo, lo que sucedió en Santo Domingo, en reparar el inmueble que ya había sido, digamos, de cierta forma adecuado, ya se invirtió ahí fondos para mejorar la infraestructura, pero sin duda eso no es suficiente si es que no hay la voluntad política de dar mejores condiciones a las personas privadas de libertad con miras a una verdadera rehabilitación, por lo menos de la mayoría de privados de libertad. Sin duda habrá algunos que por su nivel de peligrosidad tienen que tener planes mucho más restringidos, ¿no es cierto?, dentro del área de máxima seguridad, pero la gran mayoría tienen derecho y tienen posibilidades de rehabilitarse y el Estado tiene que tener conciencia de ello y obviamente tener voluntad por mejorar esas condiciones. Ahora, la solución, el primer paso, sin duda, también es poder diseñar una política criminal adecuada, porque no solamente se trata de atender esto cuando ya la persona está detenida. El problema está también en la prevención del delito. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Santo Domingo con las condiciones de educación? ¿Qué está pasando en Santo Domingo con las condiciones de salud? Porque esos son ejes sociales tendientes a la prevención del delito. Queremos evitar que más gente ingrese a los centros y para ello el Estado tiene que dar las herramientas básicas, ¿no?, que son la educación, la salud y el acceso a los servicios mínimos. Muchas gracias, doctora Lady Zúñiga, exministra de Justicia. En base al conocimiento, ¿no?, que se tiene y el trabajo ejecutado, es una voz importante a ser escuchada en base a esta crisis carcelaria que se vive en el país y que realmente no se avisora una solución a corto tiempo. Esperemos que sí se analicen, tal cual lo decía la exministra, no únicamente es el tema económico, sino un proyecto o un programa de rehabilitación social y también de capacitación de las personas que están al frente de los CRS a nivel nacional y que controlan ese tema, porque no se entiende, ¿no? Nosotros como ciudadanos entendemos si realizan controles exhaustivos a los familiares al ingresar a los centros de rehabilitación social, pero dentro de los centros de rehabilitación social, cuando hay requisas, cuando hay este tipo de inconvenientes, amontonamientos, vemos armamento de alto calibre, los presos se comunican y hacen videollamadas, hacen programas en redes sociales, porque hemos visto en las diferentes redes sociales cuando todo esto está prohibido, pero se realiza a vista y paciencia del gobierno nacional. Tenemos algunos mensajes también a través de Facebook Live y es importante en base a este tema. Dice Ruiz Azucena: buenos días, pedimos a los policías que hagan patrullaje en las paradas de la Cooperativa Unión Cívica. Atención, amigos
de la policía. En las mañanas roban todos los días, dice, en la cooperativa Unión Cívica, en las paradas. Solicitan por ahí que se den una vuelta los amigos policías. Por acá también nos manda otro mensaje. Andreita dice, las personas a veces se vuelven así porque uno busca trabajo y no se les dan porque no tienen experiencia. Si no le dan la oportunidad, nunca tienen experiencia. En mi caso he buscado trabajo y porque no tengo la experiencia necesaria, no me dan. Tengo 2 hijas, dice también. Esa es la realidad, ¿no? Es un todo la problemática que se vive en el tema social y en el tema carcelario ahora.